Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casitas, como siempre ahí, calentitos. Yo aquí de repente pasa un poquito de frío, pero solo por ustedes. Hoy día estoy muy contenta porque tenemos un montón de sorpresillas guardadas ahí para ustedes. Yo se las voy a adelantar, no, pero les voy a adelantar las ideas más o menos, no la sorpresilla en sí, porque estamos recién trabajando en eso, pero esperamos a fin de este mes tener un reto para ustedes, los adultos mayores de la comuna de Quillón. Así que espero que estén con las ansias, con las ganas y que todos participen porque vamos a tener premio. Así que como ya la señora Loisa se ganó su colchoneta, espero que el resto participe porque también tenemos más premios para el resto. También tenemos planeado hacer algunas transmisiones en vivo en las que ustedes puedan estar ahí atentos y participando de nuestras clases. Eso sí va a ser fantástico, lo que nos permite la tecnología, así que solamente va a tener que tener internet en su teléfono o estar conectada al canal 5. Conectado al canal 5 de Quillón y va a poder seguir nuestras clases en vivo e interactuar con nosotros. A lo mejor no va a ser tan como estar presencial, pero ya vamos a poder tener un contacto real en tiempo real. Así que genial, fabuloso. Espero que ustedes también estén súper motivados, igual que nosotros acá, para que vean que siempre estamos preocupados de ustedes, de que nos sientan ahí presentes y al lado suyo trabajando todos de la mano, ¿ya? Yo estoy al menos, pero fascinadísimo con esta nueva idea que vamos a implementar. Y también les dije del reto. En el reto la idea es que todos participen. Van a tener que hacer algún desafío, no va a ser tirarse al suelo, no va a ser que tengan que hacer esas flexiones de brazos que andan por ahí dando vueltas en las redes sociales, va a ser un reto acorde a ustedes, que lo puedan realizar, que sea fácil y sencillo y a la vez entretenido y que los tengan ocupados en otra cosa diferente en sus casas también, que no siempre estén preocupados de los problemas de la pandemia y de todo lo que está pasando, sino que estén ahí motivados, entusiasmados también trabajando en conjunto con nosotros, ¿ya? Ahora nos enfocamos en nuestra clase. La clase de hoy día va a ser un poco más cortita que las otras, pero no para que saquen la vuelta, sino para que trabajen en sus casas. Yo les voy a dejar una tarea designada y después ustedes tienen que mandarme las fotos de su tarea a mi WhatsApp. ¿Ya? Y ahí yo las voy a revisar y la próxima clase vamos a ver qué tal anduvieron. La idea es que la completen, ya no les voy a adelantar nada mejor. Vamos a comenzar con la clase, movilidad. Tienen que tener sí un lápiz y una hojita a mano para escribir la tarea que yo les voy a dar. Ya, eso es solamente lo que necesitan. Nada más. Y sus bellos cerebros. Ya, comenzamos con la movilidad articular. Cuellito. Vamos moviendo en forma de péndulo. Eso, como dice la canción, vamos, moviendo. Vamos, seguimos bajando. Uy, se me enredó aquí el pelito. Vamos. Estire los brazos. Lleve las manitos a los hombros. Pongámosle un poquito de movimiento. No puedo quedarme ahí tan quieta escuchando la canción que nos dice mueve. Así que muévanse. Si les cuesta llevar aquel ritmo, no importa, se quedan en el puesto nomás y llevan las manitos a los hombros. Vamos, muñeca. En círculo hacia adentro, vamos. Y ahora nos vamos afuera. Manitos. Al ritmo de la música. Vamos, abro y cierro, una y una. Y cadera.
Vamos, vamos, movilizando bien grande. Al otro lado. Eso, mueva, mueva. Lado a lado. Al ritmo de la música, mueva, mueva. Adelante y atrás, a su ritmo nomás. Ustedes saben que de repente me arranco con los tarros, ustedes a su ritmo, sigan, lo importante es que lo realicen bien. Vamos, piececito. Apóyese de algo, aproveche que está en su casa y mueve el pie en círculo. Cambio. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ir. Y nos vamos con el baile. ¿Cómo era? Vamos, vamos, hoy día con todas las vibras positivas, ese ánimo arriba. Y la vueltita. Nos vamos a un lado. Tiene que ser con grito esto. Son dos gritos. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Vamos, me muevo ahí en el puesto nomás suavecito. Vamos ese tambor. Subo los brazos. Y vueltita. Nos vamos. Si no tiene mucho espacio, la hace ahí en el puesto nomás. La marcha. Yo aquí tengo más espacio, pero acuérdense que cuando estábamos en mi casa, cuando los invitaba a mi casa, no teníamos tanto espacio. Vamos al lado. Tambor. Y vamos, disfrutando las cosas buenas que tiene la vida. Nos vamos. El grito está en su casa. Vamos. Excelente. Tengan por ahí su botellita con agua. Yo tengo aquí la mía. Media abandonada. Vamos, marchando. Vamos. Mueva la cintura.
Ahora sí no es tan grande, es más movimiento de cintura solamente. Vamos, vamos. Y ahora una vuelta. Vamos, con movimiento de cintura. Vamos a ir con pie derecho adelante. Vamos. Adelante y atrás. Derecho. Vamos, 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 vamos. Despegando esos pies del piso. Vamos, 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 vamos. Ah, ahora cambiamos. Izquierda. Mano. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Quede. Vamos, marchando en el puesto. Preparo que se nos va el pie derecho adelante. Mantengo ahí la marcha. Vamos. Cambio izquierda. Me llama. Y marcha. Vamos, muevo esos pies. Activo. Si quiero acompaño con brazos. Vamos, 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 vamos. Aquí viene el grito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Vayan contando ustedes en su casa. Sigo. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quedo. Sigo con la marcha en el puesto. Preparo pierna derecha. Vamos, vamos. Cambio de pierna. Queda ahí. Vamos, siga marchando en el puesto. Levanta esa rodilla, despegue los pies del piso. ¿Se han aprendido esta canción o no, la Macarena? Vamos, muévase en el puesto por mientras. Acuérdense, mano, codo, cabeza. Pompi. Y
Adelante. Cruzo. Cambio. Vamos. Codo, cabeza. Cintura. Pompi. Vamos bailando con ganas. Separa esos pies. Vamos, brazo. Levanta arriba. Cambia de lado. Y con el brazo. Excelente. Vamos tomando agüita. Ay, ay, arena. Le digo Hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Adelante. Y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo. Vamos a los hombros. Arriba. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere. Vamos a los hombros. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu Y nos vamos con los pies. Adelante. Saco adelante ese pie. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, Conocerla bien. yo quería decirle que me encanta. Prepara hombro. Porque está piqui, 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 piqui. Arriba. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere. Vamos, vamos. Piqui, 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 Mueva. piqui, piqui. Subo. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Vamos. Tú sabes, llevo tiempo tras de ti. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Yo lo único que quiero es bailar. Me ves en la Adelante. le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo. Me dice yo no quiero pero se complica yo no Prepara hombro. está. Piqui, 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 piqui. Subo. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo Por la izquierda. Nos vamos a la derecha. ¿qué le pasa? Conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Eso. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar.
Vamos. Adelante. Saco brazo. Pero de verdad no sé. Conmigo ella no quiere bailar. Ey. Joey Montana. Back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. Tome agüita, que seguimos bailando. El señor Lucho Jara, María José Quintanilla y yo, Franco el Gorila. Vamos arriba. No voy a renunciar a estas ganas, a esta tentación. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Al lado. Tengo tanta historia grabadas en mi corazón, pero me armaré de valor para hacerte el amor. Dejaré Voy adelante. mis besos por Vuelvo. todo tu cuerpo. Avanza adelante. Fuerza del amor. Vamos. Dejaré mis manos con sabiduría recorrer mis dedos por tu ser. No renunciaré Voy al lado. a los besos que me debo. Siga usted. Aunque haya vivido miles de años, mil aventuras. Vamos. No renunciaré a tu boca loca de fuego. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Y nos vamos dos al lado. Quedo. Dos. Quiero volar contigo en las nubes que forman las olas. Que tus manos siempre Separo el pie. me mantengan solas. Que pienses y acabes pensando que mi cuerpo está en tu cuerpo y que de amor te estoy llenando. Dime que tú quieres de mí para yo prometer. Quiero ser lo primero que veas cuando te despiertes. Yo quiero confesarte que por ti muero. Y que se vaya lejos mi ave de mal agüero. Sé que tengo defectos Voy adelante. y mi discordia Retroceda. por no entender su dialecto. Vamos. Ahora yo mismo me miento. Si no reacciono voy a morir solo y No desierto. renunciaré a tus besos que me devoran. Avance. Vuelvo. No renunciaré a tu boca loca de fuego. Última. Doy dos. Y quedo. Sigo dos. Pero nunca te encontré y tú llegaste cuando menos me lo esperaba. De ti yo me enamoré muchísimo, pero vamos de soñar. Separe la pierna. Llegaste cuando menos yo te buscaba. No voy a renunciar a estas ganas, a esta tentación. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Bien. Vamos tomando agüita que todavía nos queda un poquito más de baile. Vamos, vamos. Mueva esa cadera. Ahora sí, Vamos, mueva bien esos brazos. dueños del swing, pa' que sepa. Nos vamos al ladito. 3, 4. Si quiere, póngale palma. 3, 4. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena. Y mueva su cintura también. A ver, ¿y las manitos dónde van? Eso, en la cintura. Adelante. Adelante.
queda ahí. Y avanzo. Y vuelvo. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la Eso, mueva su cintura. Muevas ahí nomás. El otro pie. Sale. Comenzamos primero con derecha, después siempre va a izquierda. Cambio. Arriba. Subo su brazo. Vuelta. Voy por el centro. Y me voy al otro lado. Eso, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Cuenten en sus casas para que no se pierdan. Suba su brazo. Queda ahí. Y prepare esa cadera. Sigo. Vamos, moviendo. Mueva nomás. Vuelta. Vamos, disfrute la música. Baile. Desconcéntrese de todo. 4. La cadera mueve negra del swing porque con mi bate yo te hago un swing. Dando y papo junto a los rosarios que vienen bomba al escenario. La cintura mueve de arriba abajo y por eso dale para abajo. Acaba con todo. Para pierna. Adelante. Swing. Vamos, suelta esa cadera, suéltela. Y nos vamos. Mueva. Sigo. Me preparo para avanzar. Vamos. Atrás. Avanzo. Voy atrás. Sigo. Atrás. Muy bien. Tomen agüita, nos queda la última. Y después nos vamos a la tarea. Yo les voy a dar un tiempito para que busquen lápiz y papel, así que no se preocupen. Ahora solamente bailen y disfruten. De la primera. Preparen esos pies. Que del centro vamos a ir separando y abriendo. ¿Ya? Voy, separo, junto, separo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Separo, junto. Separo, junto. Vamos a ir. Un pie adelante. Cambio. Usted si quiere puede hacer el traspaso de un paso a otro más cortito. Lo puede hacer en el puesto.
Quedó. Vamos. Quedó ahí. Repetimos el primer paso. Separo, junto. Vamos. Vamos, practique el paso en su casa. Arriba. Vamos despegando esos brazos del piso. Suben al techo. Están a veces ahí, demasiado cerca del piso. Tienen que estar arriba. ¿Qué va ahí? Arriba. Cortito el movimiento. Duele los hombros un poquito. Vamos. Quedó. Excelente. Se pasaron ahora a tomar agüita, a descansar, mientras ustedes vayan a buscar una silla y la ubican ahí donde estén realizando su clase. Se sientan con un papel y un lápiz. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Yo permítanme, les voy a explicar. También voy a ir a buscar mis cosas, que las tengo. Aquí estoy. Las tengo por aquí. Hoy día tenemos una tarea. ¿Y en qué consiste? Ustedes van a tener que desarrollar unos anagramas que yo les voy a dar. Estoy esperándome resfriadita. Lo más probable es que todas las clases de fiesta que termine el invierno. No, y después ya empieza la alergia. Así que voy a seguir con esto. Ya, el anagrama, ¿en qué consiste? Una palabra que si cambiamos el orden de sus letras, forman otra palabra. Entonces, yo les voy a dar la palabra que ustedes tienen que anotar ahora. Y en sus casitas después ustedes tranquilitos van a buscar otra palabra que se pueda escribir con esas mismas letras que yo les di. Se modifican solamente el orden de las letras, no de las sílabas, de las letras. Las letras pueden ir en cualquier orden y forman otra palabra. En este caso, para que les sea más fácil aún, yo les voy a dar una palabra cualquiera y tienen que traspasarla a un nombre. Un nombre les va a aparecer de esa palabra si ustedes intercambian el orden de sus letras, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera. A ver, ya, pero vamos a esperar un poquito que ustedes vayan, busquen. Son 20 palabras. Son 20 palabritas, las cuales tienen que buscar cuál es el anagrama de ellas, que va a ser un nombre. Puede ser nombre, no hay nombre de... Sí hay un nombre de... Hay como varios nombres de países. Hay algunos nombres de países, de ciudades más que nada. Y nombres de personas, de hombres y de mujeres. De hecho, por ahí hasta hay algún nombre de algún integrante de nuestro grupo también, para que les sea más fácil aún de buscarlo, ¿ya? Anoten. Primera palabra, yo creo que ya todos fueron, buscaron su lapicito, su cuaderno, están listos para anotar la palabra que les voy a dar ahora. Primera palabra, alegan. Yo les voy a dar la palabra, se la voy a deletrear y después ustedes buscan el significado en sus casas. No lo hagan al tiro, ¿ya? Búsquenlo en sus casas. Hasta el viernes la idea, o hasta la próxima clase, es que me los manden para que en la próxima clase los revisemos a ver qué tal estudian. Yo voy a estar aquí con papel en mano,
con foto en mano revisando sus tareas. Si ustedes no quieren, yo no doy sus nombres. Si quieren, se sienten orgullosos del trabajo que hicieron, sí los vamos a dar. Ahí vamos viendo después. Ya, primera palabra era alegan. A-L-E-G-A-N. ¿Ya? A-L-E-G, la G de gato. A-N. Alegan. De ahí va a salir un nombre. Siguiente palabra. Valora. B corta A. L-O-R-A. Valora. B corta A. L-O-R-A. ¿Ya? Si tuvieron vamos por la 3. Si no se alcanzó a escuchar, me preguntan por el WhatsApp, o si no entendieron alguna palabra, yo les mando después la listita, ¿ya? Aunque yo tengo aquí la listita con la respuesta. Yo se las voy a borrar. Tercera, colinas. Colinas. C-O-L-I-N-A-S. ¿Ya? C de Carlos, O-L-I-N-A-S de Zapito. ¿Ya? Así que, tercera, estamos listas. Colinas. Siguiente, quieren. Esta es la 4. Quieren. Q, la U, la I, la E, la R, la E, la N. ¿Ya? Q de queso. U, I, E, R, E, N. ¿Ya? Siguiente, riesgo. Concéntrense para que no se queden atrás en el dictado. Riesgo. R-I-E-S-G-O. Riesgo. R de Ramón. I. No hay ninguna Y, hay puras y latinas, así que en eso no se preocupen. I, E, S de sapo, la G de gato y la O. R-I-E-S-G-O. Siguiente, la 6, norma. Tal cual como se escribe el nombre, norma. N-O-R-M-A. Norma. Siguiente, la 7, poder. Tal cual la palabra poder. Este es el nombre de un integrante de nuestro grupo. Así que a ver si es una pequeña ayuda. Poder. P-O-D de dedo, que a veces la D se confunde con la B, no se escucha bien. D de dedo, E-I-R. Poder. Ahora la 8 es mora. Tal cual como se escribe mora. M-O-R-A. 9. Saunas. Saunas. S-A-U-N-A-S. Saunas. Espero se esté escuchando bien. Siguiente, la número 10 es aretes. A-R-E-T-E-S. Este no es necesario que estén ahí, así que esta tarea la pueden hacer. Aunque no hagan la clase, pueden hacer esta tarea, ningún problema. 11. Ventilan. Anote, ventilan. B corta. E-N-T-I-L-A-N. Número 12. Palabra número 12. Trama. Tal cual. Trama. T-R-A-M-A. Trama. La 13. Vamos, atentos. Licúa. Licúa. Si no entendieron bien, ahora va palabra por palabra. O sea, letra por letra. L, I, C, la U y la A. Licúa. L, I, C de casa, U, A. Yo sé que algunos dirán, ay, pero si no hay otra C, no hay otra S. Pero para que no quede margen de duda, se las explico bien, bien, bien. ¿Ya? Agonista. Esta es la palabra número 14. Agonista. Sin H. Solamente A, la G de gato, O, N, I, S, T, A. Algunos dirán la G de gato, si no hay otra G, po. Pero de repente
se confunden en la forma de escribir, entonces es importante deletrearla bien y especificar bien la letra. Agonista. Siguiente, número 15, calor. Tal cual como se escribe la palabra calor. C-A-L-O-R. Calor, tal cual. 16, prisa. P-R-I-S y la A. Prisa. Nada más. Siguiente. ¿Se puede bajar un poquito la música? En caso de por ahí hay alguno que no está pendiente de la música y no de lo que yo le estoy diciendo, no se distraigan. Ya, la última fue prisa. P-R-I-S-A. 17. Armonía. Tal cual, armonía. A-R-M-O-N-I-A. Armonía. Vamos a la 18. Ya saben que si se quedan atrasaditos, hoy día me piden la tarea, yo se la mando por WhatsApp y tienen todas estos días para realizarla hasta la próxima, hasta el domingo. Ya, porque yo la clase del martes la grabo el lunes. Entonces hasta el domingo. Armonía quedamos. La 18, salario. S-A-L-A-R-I-O. Salario. Vamos con la 19. Enlodar. Enlodar. Si no se entiende bien, ustedes saben, yo ahora se las deletreo. E-N-L-O-D-A-R. D de dedo. A-R. Ustedes también dirán en sus casas, yo me imagino, don Pedro, pero si no hay otra D. Y no, porque a veces D se puede confundir, alguno puede que me entienda B, entonces mejor D de dedo, ¿ya? Para que después no me reten. Y la 20, que es la última, deudora. ¿Ya? Deudora. Voy a deletrearla, pongan atención. D de dedo. E-U. D nuevamente de dedo. O-R-A. Repito. D-E-U-D-O-R-A. Deudora. 20 palabras, las cuales tienen que trabajar ahí. Son puros nombres. Nombres. No se enfoquen en otra cosa. Nombres. Nombres de hombre, nombres de mujer. Nombres de ciudades y países. ¿Ya? Solamente eso, así que ahora a trabajar en su tarea, a trabajar el fin de semana, tenemos harto fin de semana, un feriado. Así que a trabajar, no pidan ayuda, háganlo ustedes solitos, porque de repente acusan por ahí a alguien que le hace la tarea en la casa. Así que no le hagan la tarea, háganlo ustedes, esfuércense lo más que puedan, ¿ya? Y si no pueden, no importa, aquí después la revisamos entre todos y van saliendo de las dudas. Y ahí lo importante es que ustedes se sientan bien con lo que ustedes lograron. Porque si se la hace a otra persona, no es una satisfacción propia, aunque hayan hecho 3, 4, no van a ser ustedes, va a ser otra persona, ¿ya? Así que háganla ustedes. Ahora ya yo me empiezo a despedir. Ustedes saben, la clase de hoy día era más cortita, pero no para sacar la vuelta, sino para que puedan hacer su tarea el resto de ratito que les queda. Ya, de aquí yo me despido dándoles como siempre. Aquí voy a tapar, sino que porque me estén mirando. Mandándole un fuerte abrazo. Me beso a todos y a cada uno de ustedes. Cuídense, acuérdense, ánimo arriba, siempre, siempre, siempre pensando en las cosas buenas, no en las cosas malas. Y ocupándose, no preocupándose. Ya, que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase, acuérdense de su tarea. Nos vemos, chao, chao.